Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy lo que vamos a ver es continuidad de funciones. Esto lo vamos a ver seguidamente del tema anterior que fue límite. Y bueno, límite es una herramienta que vamos a usar acá en este tema y nos va a servir para estudiar la continuidad de una función. Cuando una función es continua y si no es continua, o sea, obviamente es discontinua, ¿sí? ¿Qué clase de discontinuidad tiene? Y bueno, vamos a ver distintos casos. Pero primero vamos a estudiar en esta clase la continuidad de la función. Entonces, una descripción o una definición rudimentaria, no matemática, de la continuidad de una función es que si yo estoy viendo el gráfico de la función y ese gráfico yo lo puedo replicar sin levantar el lápiz, puedo dibujar la función sin levantar el lápiz, esa función es continua. Por ejemplo, en este dibujo que tengo acá, esta función f de x, la azul, es continua. ¿Por qué? Porque puedo recorrer toda la función o dibujarla sin levantar el lápiz. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos un acercamiento matemático, una definición matemática de continuidad, bueno, lo tenemos que definir de la siguiente manera. Una función es continua en x igual a, tal que a pertenece al dominio de la función, si cumple tres condiciones. ¿Sí? La primera condición es que exista f de a. Esa es la primera condición que va a tener que cumplir la función para que sea continua. Otra condición, la segunda condición, es que exista el límite cuando x tiende a de f de x. Acá estamos hablando de los límites laterales, tanto los límites por izquierda o por derecha. La tercera condición, para que sea una función continua, es que este límite que habíamos nombrado, este límite cuando x tiende a de f de x, sea igual a f de a. Cuando x tiende a, me estoy olvidando acá, sea igual a f de a. Si no cumple alguna de estas condiciones, la función no es continua, es discontinua. ¿Sí? En esta clase vamos a ver si una función es continua. ¿Sí? Después, próximamente en otras clases vamos a ver qué tipo de discontinuidad puede presentar una función. Entonces, vamos a algunos ejemplos gráficos. ¿Sí? Habíamos dicho que una función, si yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz, la función es continua. Bueno, esta función que tenemos acá no es continua. Fíjense que acá, en este punto que está acá, tiene como un agujero, ¿sí? Ahí le falta un pedazo a esa función, le falta ese punto. Entonces, si yo quiero dibujar esta función, vendría dibujando acá. Acá tendría que levantar el lápiz, hacer este punto que está acá abajo, y volver a levantar el lápiz y terminar de graficar la función. Entonces, esta función no es continua. Aplicando ese criterio, ¿no? De ver si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Pero bueno, vamos a los criterios que vimos recién, esos tres criterios que vimos recién. Acá estamos estudiando la función en x igual a 2, donde presenta el problema, en ese entorno. Entonces, ¿qué tiene que cumplir para que sea continua? Vamos a volver acá y dice que primero tiene que existir f de a. Entonces, si, si tiene que existir f de a, en este caso va a ser f de 2. ¿Cuánto vale f de 2 en ese punto? En este punto, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 vale 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es acá donde tengo el punto de la función. Acá es un punto vacío, acá pasaría de largo, no encontraría la función, ¿sí? Ahí para ese punto la función no está definida, pero para acá sí. Acá tengo el puntito, f de 2 vale 1. O sea que acá f de 2 es 1. Cumple con la primera condición, porque existe f de a. Existe f de a, cumple esa condición. Segunda condición, esto es primero. Vamos a ver si existe el límite. Tenemos que estudiar dos límites acá. Límite
dos límites dijimos. Entonces, límite cuando x tiende al 2 por la derecha, ¿sí? De f de x, y el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda, de f de x también. Estos dos límites hay que calcularlos, mirando el gráfico. Esto lo hacemos mirando el gráfico. Después la función la vamos a tener escrita, ¿sí? Vamos a calcular estos límites. Límite cuando x tiende a 2 por derecha. Si yo me acerco por la derecha, del 2, acá hasta el 2, yo me acerco por acá por la derecha, tenemos que ver a qué tiende este límite, ¿sí? Acá la función va a ser esta que está acá, y la función se va a acercar a este punto que está acá, a este punto de acá. Yo me acerco al 2, la función se va acercando a este punto que está acá. ¿Cuánto va a dar cuando me acerco por derecha? 2. Eso va a ser el resultado del límite cuando x tiende al 2 por la derecha, 2. Ese va a ser el primer límite, límite 1. Vamos a calcular el límite 2. Límite 2. El otro límite lateral. Cuando me acerco al 2 por la izquierda. Si yo me acerco al 2 por la izquierda, me acerco por acá al 2, la función se va a acercar también a este punto. ¿Ven? Se va a acercar a este punto, que también vale 2. ¿Sí? Este punto vale 2. Entonces, en estas condiciones podemos decir que el límite existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. L1 es igual a L2. Igual a 2. Entonces existe el límite. Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces el límite existe. Cumple la segunda condición. ¿Qué va a pasar con la tercera condición? Vamos a ver. La tercera condición, habíamos dicho que era el límite cuando x tiende a tiene que ser igual a f de a. O sea, estos dos primeros puntos tienen que dar lo mismo. Y en este ejemplo que tenemos acá, el primer punto da 1 y el segundo punto da 2. No cumple la tercera condición. ¿Sí? Acá, como tercera condición, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es distinto a f de 2. ¿Qué significa esto? Entonces es discontinua la función, ya no cumple la tercera condición. Es discontinua. Si hubieran sido iguales sería continua la función. Acá este límite da 2, pero f de 2 da 1. Es discontinua. Ese sería un ejemplo, ¿sí? Ahí podemos buscar otros ejemplos. Esto también es una función, ¿sí? Por partes. Una parte es como una función cuadrática, una parábola, y la otra parte es una recta. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar parecido al ejercicio anterior. Si yo quiero estudiar la función en f en el punto 3, cuando calcule f de 3 va a ser 4, porque el punto está acá ahora. ¿Sí? Acá esto está vacío, acá no está definida, f de 3, 4. Cumple la primera condición. La primera condición, f de a lo cumple, existe f de 3. Segunda condición, los límites laterales van a dar distintos. Yo acá cuando me acerque al 3 por la derecha, la función me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, el límite de x cuando tiende al 3 por la derecha, de f de x, es el límite de a1. Ahora, el límite cuando yo me acerque al 3 por la izquierda, de f de x, ¿cuánto va a dar eso? Ese límite. Ese límite, cuando yo me acerque por la izquierda, la función va a estar acá arriba y se va a acercar a este punto que está acá. Por la izquierda se acerca al 4. 4. ¿Qué significa eso? Que no existe límite. Ya no cumple la segunda condición. Los límites son distintos.
¿sí? Entonces, como el límite 1 es distinto al límite 2, ¿sí? A este le vamos a poner L1 y a este L2, como los límites son distintos, entonces f de x es discontinuo. Después vamos a ver qué tipo de discontinuidad presenta cada función. Ahora estamos viendo solamente si es continua o si es discontinua la función. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, de funciones continua y discontinua es esta. Esta función, bueno, volviendo al anterior, esta función es una función discontinua de salto finito, porque hay como un salto acá. ¿Ven? Acá la función viene hasta este punto, pega un salto y sigue en la recta, ¿sí? Acá el salto es finito y ese salto, ¿sí? Es 3, ¿sí? Porque si restamos acá un límite, que este quedó 4 y el otro quedó 1, 4 menos 1 es 3, o sea, la distancia entre estos puntos es 3. ¿Sí? Salto finito este sería. Después tenemos esta función que es de salto infinito. Esta función, ya directamente, la primera condición, cuando calculemos f de 2, de menos 2, perdón, ¿cuánto va a ser f de menos 2 en esta función? ¿Sí? F de menos 2 no existe, porque no está definida para ese valor esta función. No tengo ningún punto, yo me paro en menos 2, voy para arriba, la función no me la voy a encontrar nunca. Justo estoy parado en la asíntota, y para abajo tampoco. ¿Sí? Cuando calculemos los límites de esta función, vamos a observar que si yo me acerco por la derecha, ¿sí? Del menos 2, la función se va a más infinito. Ahora, si yo me acerco por la izquierda, del menos 2, la función se va a menos infinito. ¿Sí? Esta función presenta un salto infinito. ¿Sí? Esa es una discontinuidad de tipo de salto infinito. Presentados estos ejemplos, volvamos a nuestra definición de continuidad y esto es lo que vamos a tener que analizar, estos tres puntos lo que vamos a tener que analizar para ver si una función es continua. Por ahora si es continua, ¿sí? Después más adelante vamos a ver si es discontinua, qué tipo de discontinuidad presenta. Pero vamos a analizar algunas funciones, a ver cómo se aplica esto. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener, vamos a escribir acá, un primer ejemplo, f de x igual, vamos a poner x menos 2 sobre x cuadrado menos 5x más 6. Vamos a analizar esta función. Esta es una función racional. Acá no me dicen qué punto tengo que analizar la función. Si no me dicen qué punto tengo que analizar la función, yo tengo que decidir cuáles son los puntos críticos de la función. Obviamente tengo que conocer las funciones y dónde presentan sus puntos críticos. Una función racional de este tipo, donde hay una división, los puntos críticos van a ser cuando hagan 0 el denominador, cuando el denominador sea igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Si yo arriba tengo un número, ¿sí? Y abajo tengo 0, ahí voy a tener un problema. Ahí, para ese punto, la función no va a estar definida. Entonces tengo que buscar si la función es racional, para qué valores hace 0 el denominador. ¿Y cómo buscamos estos ceros que están acá abajo? ¿Cómo buscamos los ceros de la función? Bueno, se puede hacer de distintas maneras. Se puede factorear eso, se puede aplicar Ruffini, o se puede hacer resolviendo, ¿sí? Usando la fórmula de Bhaskara para resolver y encontrar las raíces. Entonces, vamos a hacer Bhaskara. Es una de las formas, ustedes pueden hacer la que más fácil les salga. Entonces, vamos a calcular las raíces de esto. Entonces voy a tener x menos b al cuadrado, que va a ser menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 4
por a que es 1 por c que es 6. El 1 no lo pongo. Sobre 2 por a que es 2. Entonces acá voy a tener dos valores, x1 y x2. ¿Sí? Fíjense, 25 menos 24 es 1. Esto me va a dar 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. 5 más 1 es 6. 6 de 2, 3. Una raíz es 3. Y 5 menos 1 es 4. 4 sobre 2 es 2. La otra raíz es 2. Son las dos raíces que tenemos, x1 y x2. Entonces, tendremos que estudiar la continuidad para estos dos puntos, a ver si la función es continua o no en esos puntos. ¿Sí? Obviamente no va a ser continua. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la primera condición. La primera condición es que tiene que existir f de a, decía en las tres condiciones que pusimos, f de a, y como nosotros a va a ser, primeramente, si estamos analizando para x igual a 3, supongamos, ponemos para x igual a 3, vamos a analizar para x igual a 3, a en nuestro caso nosotros va a ser 3, en este caso, en este primer análisis. Entonces, si reemplazo, me va a quedar 3 menos 2 es 1, sobre, y si reemplazamos el 3 acá, 3 al cuadrado es 9, menos 5 por 3 es 15, 9 menos 15 más 6 es 0. 1 sobre 0, me quedo dividido 0, esto era evidente porque estamos buscando qué número daba 0, entonces para x igual a 3, ¿sí? No existe f de a, no existe f de 3 porque me da 1 sobre 0, ¿sí? Entonces la función es discontinua. Así identificamos una función discontinua. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a ver qué tipo de discontinuidad presenta esta función, ¿sí? Ahora solamente vamos a ver si es continua o no. Entonces, con poner ahora que es discontinua alcanza. Discontinua. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos ahora tener... Bueno, este ejemplo habría que hacer lo mismo para x igual a 2, ¿no? Si vamos a hacerlo. Para x igual a 2, tampoco va a cumplir la primera condición, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner idem 1. Primer paso. Va a pasar lo mismo que acá. Voy a reemplazar el 2 y me va a quedar 0 sobre 0. No va a estar definida para 2. ¿Sí? Entonces va a ser discontinua también la función en ese punto. ¿Sí? Podemos ver esta función graficada y ver qué pasa en estos puntos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, para graficar una función podemos graficarla en GeoGebra. ¿Sí? Ponen el buscador GeoGebra clásico, no tienen que descargar nada, directamente les abre esto y acá pueden graficar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo puedo graficar la función y ver qué discontinuidad presenta. A veces algunas funciones se simplifica y queda una recta o queda algo que no nos sirve identificar a primera vista, ¿sí? Esta función, cuando la grafiquemos, vamos a ver qué nos queda esta función. Esto era x menos 2, pongo paréntesis, x menos 2, y ese paréntesis va a estar dividido, recuerden que era dividido x cuadrado menos 5x más 6, entonces ponemos abajo x cuadrado, x al cuadrado, menos 5x, dijimos, más 6. Y ahora damos enter. Esta es la función, ¿ven? Esta es la función. Esta función tiene un punto crítico en 3. En 3 va a haber una asíntota. En x igual a 3 hay una asíntota. Y a nosotros nos dio en x3 no estaba, que era discontinua en 3 y en 2 tampoco. En 2 tampoco era continua. Pero ¿qué pasa acá en el gráfico? ¿Por qué en 2 está la función? ¿Por qué? Porque esto, ahora vamos a ver después más adelante, que esta expresión se puede simplificar. Esta expresión, yo puedo factoriar esto de acá abajo, lo puedo factoriar, por ejemplo, el x menos 2 de arriba lo puedo dejar como está, y la expresión de abajo factoriada lo puedo escribir con las raíces. Puedo escribir x menos 3
por x menos 2. Y esto se simplifica. X menos 2 con x menos 2 se va. Me va a quedar 1 sobre x menos 3. Y esto es lo que GeoGebra me está graficando. Esta función es la que me está graficando GeoGebra. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado ahí. Esta función es discontinua. ¿Por qué? Porque no está definida ni para 3 ni para 2. Pero cuando van a graficar, si ustedes quieren ver el gráfico, hay funciones que, ¿sí?, al simplificarse la expresión, el gráfico queda de otra manera. Entonces el punto 2, acá estamos viendo que está definida la función en el punto 2, existe f de 2 en esta función, pero esta función no es esta que yo escribí acá. Esta función es esta. Eso es lo que está graficando GeoGebra. Entonces tienen que tener cuidado, ver si se puede simplificar la expresión y cuando lo van a graficar tener en cuenta eso. Bien, este es un ejemplo de una función discontinua. Vamos con otro ejemplo de una función discontinua. Vamos a ver una función que es por partes. Estas funciones, vamos a ver muchas de estas funciones. Está definida en tramos, ¿sí? En tramos. Por ejemplo, supongamos que tenemos x cuadrado más 3 si vamos a poner x menor o igual a 1, ¿sí? Y acá vamos a poner otra función, vamos a poner una raíz x más 1, vamos a poner si x es mayor a 1. Menor o igual a 1 esto, mayor a 1 esta parte, ¿sí? Una función definida en tramos. Vamos a poner menos 1. Menos 1. Bueno, esta función, entonces vamos a analizar esta función. Y esta función, para analizar la discontinuidad de estas funciones, lo que se analizan son estos puntos que están acá. En este punto vamos a analizar el menos 1, ¿sí? Así vamos a buscar los puntos de discontinuidad. ¿Por qué? Porque esta función es polinómica, no presenta puntos de discontinuidad para x menores a menos 1. Es un polinomio. Los polinomios son continuos, ¿sí? La función polinómica es continua siempre. Esta es una raíz. La raíz no siempre es continua, pero para los mayores a menos 1 sí es continua. Porque en la raíz habíamos dicho que esto tiene que ser positivo. ¿Cuándo va a ser positivo esto? Cuando x sea mayor a menos 1. ¿Sí? Porque para menos 1 va a ser 0. La raíz cuadrada de 0 va a tener solución. Y de menos 1 para adelante siempre va a tener solución. Para 2, 2 más 1 es 3, para 0, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas dos funciones son continuas, ¿sí? En los intervalos que están planteados acá. Pero ¿qué pasa en este entorno, en menos 1? ¿Es continua la función? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos que calcular? Bueno, primero tenemos que calcular la primera condición, que exista f de a, ¿sí? F de a, acuérdense las condiciones. Exista f de a. O sea, en este caso, f de menos 1. La segunda condición, que existe el límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de esa función. Y vamos a ver si el límite que nos dio es igual a f de a. Si cumple estas tres condiciones, va a ser la función continua. Si no, va a ser discontinua. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a calcular f de a, o sea, f de menos 1. ¿Dónde voy a calcular f de menos 1? Tengo que decidir en cuál de estos dos, si en este o en este. ¿Está bien? Como es menos 1, tengo que agarrarle primero. ¿Por qué? Porque acá dice que x es menor o igual a menos 1. Como incluye el igual acá, entonces yo voy a agarrar el menos 1, es menor o igual. Igual a menos 1, entonces agarro este. F de menos 1, ¿de dónde? De x cuadrado más 3, de esta función. Y ahí calculamos. Menos 1 al cuadrado más 3. Menos 1 al cuadrado es 1, más 3, 4. ¿Existe la función? Sí. Existe f de menos 1. Cumple la primera condición. Vamos a ver la segunda condición. Los límites laterales.
límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de f de x. Bueno, acá no vamos a poner f de x. Ahora vamos a tener que elegir cuál de las dos funciones vamos a usar, si esta o esta. Entonces, y acá el otro límite, límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Acá me faltó el menos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál vamos a elegir, cuál de estas dos funciones vamos a elegir, qué tramo de cada función vamos a elegir para cada uno de los límites. Entonces, si yo tengo la recta, acá tengo el 0, acá tengo el menos 1, y yo acá me estoy acercando al menos 1 por la derecha, o sea que vengo por este lado. ¿Qué significa? Si yo me acerco al menos 1 por la derecha, son los mayores a menos 1. ¿Sí? Acá están los mayores a menos 1. Me estoy acercando al menos 1 por la derecha, por acá, por la derecha. Son los números mayores. Entonces los mayores a menos 1, esto. Esta es la que tengo que buscar. ¿Sí? Entonces tengo que hablar acá, raíz cuadrada de x más 1. Y vamos a calcular ese límite. Raíz cuadrada de x más 1, cuando x tiende a menos 1 más 1 es 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Ese límite nos da 0. Ahora, menos 1 por la izquierda. Menos 1 por la izquierda, me voy a acercar por este lado al menos 1. Por la izquierda del menos 1. ¿Qué son? Los menores. Los menores a menos 1. Los menores a menos 1 es este de acá. Acá dice menores o iguales a menos 1. Menores a menos 1, x cuadrado más 3. Entonces ahí voy a usar la función x cuadrado más 3. Y voy a reemplazar el menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, más 3, 4. ¿Qué pasa acá con los límites? No son iguales. Por consiguiente, no existe el límite. ¿Sí? Entonces la función es discontinua. L1 distinto de L2, entonces no existe límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. ¿Sí? No existe límite. Por consiguiente, f de x es discontinuo, porque ya no cumple la segunda condición. Discontinuo. Bueno, ahí dice discontinua. Vamos a tratar de escribirlo mejor. Es discontinuo. Bueno, así es más o menos como vamos a acercarnos a estudiar la continuidad de una función. Por ahora estamos viendo si la función es continua o si es discontinua. Y en las próximas clases vamos a ver qué tipo de discontinuidad puede presentar una función. Les voy a dejar un ejercicio, un trabajo práctico, ¿sí? En este trabajo tienen que estudiar la continuidad de las siguientes funciones. La continuidad de las funciones es lo que hicimos recién, ¿sí? Estudiar si la función es continua o si es discontinua. Por ahora nada más que eso. Más adelante le vamos a agregar, como dije recién, qué tipo de discontinuidad presenta, ¿sí? Entonces recuerden, si la función es racional, analizar el denominador, cuando se hace cero el denominador. Acá en este ejercicio, uno de los valores que hace 0 es, creo que era el menos 3. Y ahí lo que pueden hacer en este ejercicio es usar ese menos 3 y aplicarlo fini. ¿Sí? ¿Para qué va a servir eso? Para después poder factorear, ¿sí?, la otra expresión que va a quedar un polinomio de grado 2. Bueno, entonces, para analizar esto, recuerden acá buscar los ceros,
qué valores hace 0 acá. Acá tengan cuidado cuando, si despejan ahí, hay dos valores que hacen 0. Ahí x cuarta menos 16. A ver, por ejemplo, x cuarta menos 16, si lo igualamos a 0, 16 medio raro me salió, si lo igualamos a 0, podemos despejar esa expresión. Como tiene una sola x, vamos a pasar esto para allá, el 16 para allá, y me va a quedar, acá queda módulo de x igual a la raíz cuarta de 16. ¿Sí? Y el módulo de x, esto es cuando el índice de la raíz o el exponente es par. ¿Sí? Raíz cuarta de 16 es 2, y módulo de 2 tiene dos soluciones. ¿Sí? Tanto como x1 igual a 2 o como x2 igual a menos 2. Ahí tienen que tener cuidado, ¿sí? Hay dos valores que hacen 0 esta porción. El 2, porque 2 a la cuarta menos 16 es 0, y menos 2 también, porque menos 2 a la cuarta es 16 también. Menos 16 va a ser 0. Entonces hay que estudiar en esos dos puntos, ¿sí? Dos puntos de discontinuidad tiene esta función. X cuarta menos 16. Si la grafican, x cuarta menos 16, vamos a ocultar esta que hicimos recién. Vamos a ver qué pasa. X cuarta, eh, escribo abajo porque si no sigue escribiendo en el exponente, menos 16, me queda eso. Vamos a ver la función cómo queda. Queda como una parábola, ¿ven? Fíjense que las raíces son menos 2 y 2, ¿ven? Las raíces son menos 2 y 2. El menos 2 y 2 corta al eje X, ¿sí? Esa es una forma de encontrar las raíces también. Supongamos que quiero encontrar las raíces de esta función, x cubo menos x cuadrado menos x más 3. Esta es difícil encontrar las raíces. Una es menos 3 y la otra creo que era 2 más raíz de 12 sobre 2, algo así. Daba con decimales esas raíces. Pero vamos a graficarlo. A ver, x cubo menos x cuadrado menos 11x más 3. Entonces, x cubo menos x cuadrado. ¿Ven? Acá estoy escribiendo en el exponente, tengo que tener cuidado. Y voy a borrar. Aprieto la flechita. Menos x cuadrado. Aprieto acá para escribir menos 11x. Menos 11x más 6, creo que era. Si no me equivoco. Más 6. Viene esta función. Esta función, acá, para desplazar la vista gráfica, pueden agrandar el eje X o achicar o agrandar el eje Y, ¿sí? Para tratar de ver las raíces, ¿sí? Una raíz acá es x cubo, a ver si la escribí bien. X cubo menos x cuadrado menos 11x más 3. Más 3, y yo puse más 6. Vamos a borrar eso, más 3. Sí, me parecía que no era la función porque yo me acordaba que una raíz era menos 3. Acá está. Una raíz es menos 3, corta en menos 3. Y las otras raíces, una va a cortar entre 0 y 0,5, ¿sí? Y la otra raíz va a cortar entre 3,5 y 4. Si ustedes quieren saber exactamente cuáles son esos valores, bueno, exactamente acá se puede, pero aproximadamente se puede hacer lo siguiente. Acá en esta parte puedo encontrar yo, acá donde dice punto, puedo encontrar la intersección. Intersección entre dos rectas o entre dos objetos. Primero hago clic en la intersección, hago clic en la función y ahora voy a hacer clic en el eje X. Quiero ver cuál es la intersección de la función con el eje X, dónde se cortan. Y hago clic en la función y me da tres valores. ¿Ven? A, B y C, ahí donde se están cortando. A tiene coordenadas menos 3, 0, que ya sabíamos que era menos 3. El otro, B, tiene coordenadas 0,27. Bueno, dijimos que era entre 0 y 0,5, 0,27. Y C, 3,73. Esto es aproximado. Estos valores son aproximados. Tienen que tener en cuenta que cuando hagan la primera condición, ¿sí? La primera condición, calculen la primera condición, si existe f de A, cuando hagan f de menos 0,27, no les va a dar
y que no está determinada ahí la función. Le va a dar un número, ¿sí? Ahí le tendría que dar indeterminado. ¿Por qué? Porque no ponen todo el número completo. Así que, pero acá ustedes ya saben que la función no está definida para estos valores. Para -3, 0,27, porque van a dar 0 acá abajo. Esa función va a dar 0 acá abajo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, traten de hacer estos ejercicios y bueno, cualquier duda, estamos en contacto y bueno, nos estamos viendo, chicos. Suerte y hasta la próxima.